El concejal de Durán, Bolívar Vera, fue encontrado muerto esta mañana a un costado de la vía Salitre, en Guayas. La policía detuvo a 6 personas más y realizó 4 nuevos allanamientos por el asesinato de Fernando Villavicencio. El ex candidato presidencial Cristian Zurita asegura que la policía omitió un informe de la unidad antinarcóticos que alertaba sobre un plan para acabar con Fernando Villavicencio. La Contraloría pide a la presidenta del Consejo Electoral una fecha para auditar el contrato sobre el fracasado voto en el exterior. La carretera que colapsó con el deslave en Alausí no ha sido reparada y los comuneros cobran a los conductores por pasar por la vía alterna. 40 muertos y 6.300 evacuados por el paso de un ciclón en el sur de Brasil. Televistazo visitó el tesoro biodiverso de la Reserva Ecológica Manglares Churute en la provincia del Guayas. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, Gaby. Hola, Estefi. Amigos, bienvenidos. Enseguida empezamos con lo más destacado de la jornada. Villavicencio, piezas para armar. En la sede de la Unión Nacional de Periodistas en Quito se desarrolla un homenaje a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado el pasado 9 de agosto. Paul Romero sigue el evento y nos tiene un informe. A esta hora, aquí en la sede de la Unión Nacional de Periodistas en el norte de la capital, se desarrolla, en efecto, este homenaje póstumo al cumplirse un mes del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, con la presencia de algunas autoridades y también, sobre todo, sus amigos. Al evento asiste Gloria Valencia, madre de Fernando, Amanda, Tamia, sus hijas, Cristian Zurita, el ex candidato presidencial, está también Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia, periodistas amigos. Fue un homenaje y es un homenaje póstumo organizado por la Unión Nacional de Periodistas al cumplirse el mes del asesinato y a 7 cuadras de este lugar en donde ocurrieron los hechos en los exteriores del Colegio Anderson de Quito. En este evento, la familia y los amigos exigieron a las entidades que investigan el asesinato que aceleren la investigación y, sobre todo, que la información que tiene la Policía Nacional sobre el plan para matar a Villavicencio el 9 del mes pasado se haga público, sobre todo en el caso de la información que tiene la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo Cristian Zurita al respecto. La unidad antinarcóticos, que ya investigaba a 2 de los sicarios, porque eran blanco de un proceso de narcotráfico, habían ya señalado de un plan para acabar con Fernando. Esa información fue analizada por la policía y, sin embargo, fue omitida. Esta es la información que Cristian Zurita, sus amigos, sus compañeros están exigiendo que la Policía Nacional entregue y se judicialice en este caso en la Fiscalía General del Estado. A esta hora cantan sus hijas, Tamia y Amanda, aquí en el escenario de la Unión Nacional de Periodistas. 6 nuevos detenidos por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio serán vinculados al proceso penal en las próximas horas. Con ello, la instrucción fiscal que terminaba hoy se ampliará a otros 30 días, como informa Fabiola Santana. Entre la noche del jueves y madrugada del viernes, la Fiscalía y Policía detuvieron a 6 personas que estarían relacionadas con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. 3 fueron recapturados en la cárcel de Cotopaxi, entre ellos una mujer y un ciudadano de nacionalidad colombiana con antecedentes penales por delincuencia organizada, tenencia de armas y receptación de objetos robados. Un cuarto recluso fue aprehendido en la cárcel del Inca. Según la policía, sería uno de los cabecillas
cabecillas de un grupo de delincuencia organizada. Finalmente, un hombre y una mujer fueron detenidos en el sur de Quito. Las 6 personas están a la espera de la audiencia de formulación de cargos y serán vinculadas al proceso penal abierto por el asesinato del candidato, donde hay 6 ciudadanos colombianos procesados. En total hubo 4 allanamientos en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. 2 teléfonos móviles fueron incautados. La instrucción fiscal finalizaba este viernes, pero con los nuevos involucrados se ampliará 30 días. Mientras la recepción de versiones continúa, esta mañana estaban convocados los exasambleístas Ronnie Aliaga y Ronald González, pero no se presentaron. Y para la tarde fueron llamados Roberto Cuero, Walter Gómez y Pablo Muentes. Sus nombres aparecen en una denuncia que presentó Fernando Villavicencio en abril. A un mes de la investigación, que cuenta con el apoyo del FBI, no hay nombres de los posibles autores intelectuales. Y asambleístas electos de la Revolución Ciudadana presentarán un oficio a la Fiscalía del Estado para que dé celeridad en las investigaciones del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El anuncio lo hicieron a un día de cumplirse un mes del crimen y tras la detención de 6 sospechosos más. Pidieron también que se señale a los responsables por las amenazas que denunció su candidata Luisa González. Según ellos, cuando se instale el legislativo, en la que tienen mayoría, conformarán una comisión para investigar la muerte de Villavicencio. Violencia, la estela incontenible. Hay conmoción en el Cantón Durán porque uno de sus concejales apareció muerto en la vía Daule de Salitre. El hallazgo ocurre un día después de que el funcionario Bolívar Vera fue secuestrado por un grupo de delincuentes armados. Diego Cuenca detalla que la víctima recibió 8 disparos. Eran las 7 de la mañana cuando la policía halló un cadáver al costado de la vía a Salitre, en el recinto San Guillermo, ubicado a 20 kilómetros del Cantón Durán en Guayas. La familia Vera Peralta llegó al sitio y confirmó que la víctima era el concejal del municipio de Durán, Bolívar Vera, quien fue acribillado. Con aproximadamente 8 disparos en su cuerpo, en la cabeza y en el pecho. El funcionario apareció muerto 17 horas después de haber sido secuestrado por un grupo de delincuentes armados que se movilizaba en un vehículo. Bolívar Vera llegó a la concejalía como militante del Partido Social Cristiano para el periodo 2023-2027. Asumió el cargo desde mayo y durante estos 4 meses integró la Comisión de Riesgos y Desastres Naturales, Tránsito y Bomberos. Pero no era su primera experiencia en la política, porque entre el 2014 y 2015 fue concejal alterno. Su asesinato se convirtió en el 8º ataque criminal contra los servidores públicos del cabildo de ese cantón del Guayas. El alcalde Luis Chonillo, en un comunicado, declaró 3 días de luto y una vez más exigió al gobierno seguridad para las autoridades de la localidad. Un peligroso reto que se ha vuelto viral provoca una muerte en Estados Unidos y se convierte además en un riesgo para la salud. Consiste en ingerir un bocadillo hiperpicante cuyo empaque tiene forma de ataúd y está lleno de advertencias. Nuestra cadena aliada Telemundo tiene ahora el informe. Son los efectos del One Chip Challenge, el reto viral en plataformas sociales de comer la papita más picante del mundo, que está hoy bajo el escrutinio de padres y autoridades de salud, luego de que un adolescente de 14 años de Massachusetts muriera en septiembre 1 tras ingerirla en la escuela. La causa del deceso está aún bajo investigación. La papa, que viene dentro de un paquete con forma de ataúd, ha causado que algunos tengan que ser atendidos por paramédicos. El caso más reciente ocurrió en Florida. Aparentemente 6 niños resultaron intoxicados en una primaria luego de que otra alumna les compartiera. Expertos advierten de uno de sus ingredientes, la capsaicina, que se encuentra en los chiles y es utilizada en algunos sprays de pimienta y repelentes para osos. Tomar una comida así que lleva tanta capsaicina puede irritar al estómago, a los intestinos, así que me imagino que sería normal tener algo de náusea, ganas de vomitar. Para Omar Mongarro, dice, el malestar duró 3 días. Como si usted tuviera una brasa dentro de la boca, así un pedazo de lumbre, de carbón, pues con lumbre, ¿no? Y se va haciendo más grande
el ardor. La compañía Paqui no contestó sobre los casos, pero en su página advierte sobre un incremento de adolescentes que no siguen las advertencias y que por precaución lo están removiendo de los estantes. Hay varios productos populares que contienen capsaicina. La diferencia, dicen expertos, es en la cantidad. Recomiendan tomar leche para minorar los efectos inmediatos, pero recuerdan que el constante consumo es nocivo para la salud. Corea del Norte puso en operación un submarino nuclear. Es una nave táctica de ataque, uno de los principales medios ofensivos de la Fuerza Naval norcoreana. La agencia estatal de noticias dijo que se trata de un nuevo impulso en la expansión de la construcción de navíos de guerra. A la ceremonia asistió el líder norcoreano Kim Jong-un, quien dio un discurso en la víspera del aniversario número 75 de la fundación de Corea del Norte. Comuneros de Alausí cobran un peaje a los conductores para que usen una vía alterna tras 4 meses del colapso de la carretera principal. Ya regresamos. En Alausí, comuneros cobran un peaje a conductores que pasan por una vía alterna junto a la carretera que se desplomó el pasado 26 de marzo. Un equipo de Televistazo constató que hay 4 tramos destruidos en la provincia de Chimborazo. Quienes viven en el sector temen quedar incomunicados con la llegada del fenómeno del Niño. Belén Ochoa nos informa. Seis meses después y la carretera continúa colapsada. 400 metros se dieron tras el mortal deslizamiento del 26 de marzo en Alausí, provincia de Chimborazo. Es la vía panamericana E35 que conecta a la Sierra Centro con el sur del país. A 20 metros está la carretera alterna, por donde actualmente pasan 2.000 carros al día, pero ahí comuneros cobran a los conductores que utilizan la ruta. Por cada viaje es $1. $1 de ida, $1 de vuelta, $1 de ida y $1 de vuelta. O sea, no me parece bien porque a la final es una vía estatal y nosotros necesitamos que esté la presencia del gobierno, que esté la presencia de la policía, de los militares, de quien corresponda a esto. Están a la mitad de la vía, cobran el $1 a los vehículos que entran y salen del cantón Alausí. Algunas personas tienen los rostros cubiertos e intentaron evitar la grabación. No puede grabarse. No puede grabarse. Una larga fila de carros se forma en horas pico. O a veces 3 turnos, o sea, se sube 3 veces y se baja 3 veces. Cada pasada es $1. $1. El Ministerio de Transporte explicó que ya tiene los estudios de factibilidad para concluir la nueva carretera de 5.7 kilómetros, pero aún analiza la falla geológica en el lugar. Por ello todavía no se asigna el presupuesto ni se establece cuándo empezaría la obra. En Alausí son 4 los tramos conflictivos. A media hora, parte de la carretera también se desplomó. Los carros pasan por un puente Bailey que fue instalado por la autoridad. La red vial estatal de la provincia de Chimborazo tiene 493 kilómetros. Según el Ministerio de Transporte, solo el 45% de la carretera está en buen estado. El resto del camino es irregular y hay constantes deslizamientos. Y cuerpos de bomberos de 7 provincias se unen para enfrentar al fenómeno del Niño. Ubican a 8 cantones y una provincia que estarían en riesgo por los posibles efectos de este fenómeno climático. Carla Delgado amplía el tema. Los entes de socorro se preparan, mientras las autoridades analizan declarar la llegada del fenómeno del Niño. Cuerpos de bomberos de Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo juntan sus fuerzas para enfrentar el evento climático. La idea es integrar sus planes operativos y generar respuestas rápidas. Quiero decir con ello, si Esmeraldas por ave situación tiene demasiados sitios inundados, tiene demasiados inconvenientes y no tiene la capacidad de responder, pues ¿quién va a poder ir en ayuda a Esmeraldas de manera inmediata? Es Santo Domingo o es Imbabura por el sector de Las Peñas, San Lorenzo, y establecerlo esto dentro de una estrategia de apoyo. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito lidera la iniciativa. Asegura que ya identificaron los cantones que podrían ser afectados por las fuertes precipitaciones, por ubicarse a 1.500 metros sobre el nivel del mar. En Pichincha, Puerto Quito, Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. En Cotopaxi, La Maná y Pangua.
En Esmeraldas hay 3 cantones en la lupa: Río Verde, Eloy Alfaro y San Lorenzo. Allí las alertas se dan por otros factores. Sí son complicados porque no tienen prácticamente recursos. Es lamentable decirlo, pero estos 3 cantones tienen un abandono total para el equipamiento de los cuerpos de bomberos. Entonces, toda esta información ha sido socializada. Se va a trabajar en una mesa de trabajo en el Cantón La Maná la próxima semana y vamos a sentar todo esto ya en una estrategia de respuesta ante cualquier requerimiento que pueda tener cualquiera de los cantones que salga de su capacidad de respuesta local. También Santo Domingo de los Áchilas es susceptible. El comandante de bomberos explica la particularidad de la provincia. Santo Domingo es el cantón, en este caso, con el índice de pluviometría más alto de todo el Ecuador. Entonces, ya estamos justamente con sistemas de alerta temprana, es decir, cuando vengan las lluvias fuertes y tengamos más de 40 milímetros, activaremos nuestra fuerza de tarea. Si es que un caso sobrepasara la fuerza de respuesta, tendríamos a Quito, tendríamos a La Tacunga, para que nos ayuden, o viceversa, para poder tomar las acciones en conjunto. Indican que dependiendo de la intensidad del fenómeno, en unas provincias podría haber exceso de lluvias, mientras que en otras, sequía. Por ahora no han definido el número de uniformados que cada cuerpo de bomberos destinará para este plan conjunto, aunque de Quito podrían salir 100 a zonas afectadas. En el cuerpo de bomberos de la capital, por ejemplo, ya se refuerzan los equipos de protección. Afirman que cada cuerpo de bomberos maneja sus propios recursos y que en ningún caso se ha destinado un rubro especial para atender esta emergencia. Este jueves se presentó un reportaje sobre las 17 unidades educativas del Milenio cuya construcción fue interrumpida y hoy lucen abandonadas. Hoy, Diego Puente abordará el estado de otros 202 planteles que ya están en funcionamiento. 202 unidades educativas del Milenio están en funcionamiento en el país. La última institución que se integró es la José Peralta, entregada este viernes en Guayaquil. La obra estaba paralizada desde mayo del 2018, cuando ya se habían invertido 4.2 millones. El año pasado se retomaron los trabajos y se invirtieron 3.2 millones de dólares para completarla. Cuenta con aulas, laboratorios, canchas para 1.110 estudiantes por jornada. Desde el 2008, cuando se presentó el programa de las unidades educativas del Milenio, esas instituciones han tenido problemas económicos, de construcción y administrativos. Por ejemplo, 60 de las que ya estaban construidas tenían inconvenientes con las actas de entrega-recepción de obra. Este problema, considerado menor, impedía realizar su mantenimiento. Hoy el número ha bajado. Entonces hablamos de que como problemas administrativos aún tendremos aproximadamente unas 20 instituciones educativas que estamos en este proceso de ir resolviendo y que independientemente de esto hemos buscado un mecanismo para que se pueda dar un mantenimiento a la infraestructura educativa, que era una parte importante. En total, el gobierno ha comprometido 120 millones de dólares para planteles del Milenio. 61.5 millones se invirtieron en 13 unidades que ya fueron entregadas. 28.5 millones se prevé invertir en unidades educativas que quedaron inconclusas. Esta semana ya se adjudicaron contratos. 30 millones adicionales se requieren para otras unidades que por sus problemas no pueden reiniciar con las obras. Y en minutos aumenta a 40 el número de fallecidos que deja un ciclón en el sur de Brasil. Esta y más noticias al volver. El porcentaje de personas que pagan multas tras no presentarse a votar es de 6% según los últimos procesos electorales. Aunque el ausentismo es mayor, hay ciudadanos que no deben pagar esa obligación. Diego Puente explica por qué. El ausentismo bordea el 20% del padrón en cada proceso electoral. En las últimas elecciones, 2.2 millones de personas no acudieron a las urnas. De ese número, no todos serán multados con el 10% de un salario básico, como indica la ley. Dentro del registro electoral, la ley te prevé ciertas votaciones que son facultativas, de 16 a 18 años, mayores de 65, los policías, Fuerzas Armadas, y obviamente tienes un número relativamente alto, que son las personas que no han sufragado en varios procesos electorales, que muy seguramente se encuentran con su domicilio fuera, pero que no han actualizado su domicilio electoral. De hecho, una minoría es la que paga una sanción.
Todavía no hay datos de las elecciones de agosto, pero el Ministerio de Finanzas reportó que por las elecciones seccionales de febrero se obtuvo 5.8 millones de dólares, mientras que por las presidenciales del 2019 el monto recaudado fue de 6 millones de dólares. Es decir, que cerca de 133,000 personas efectivamente pagaron sus multas, lo que representa el 6% del total del ausentismo. Esas obligaciones no se extinguen. Por ejemplo, Mercedes llegó este año tras haber vivido una temporada en España y ahora debe cancelar sus multas. Entonces vengo de inmigración ahora, pagando para sacar este papel porque me piden aquí. También me han dicho que tengo que pagar 180. Otros deben pagar la sanción para obtener el certificado y realizar trámites. Yo siempre he sufragado, o sea, desde que yo comencé a sufragar yo siempre lo he hecho y ahorita me salen las multas porque me tienen bloqueado en el estar ahí. Además, hay quienes presentan a las delegaciones provinciales documentos que indican que estuvieron fuera del país, pasaron una calamidad como enfermedades o lesiones que les impidieron moverse o tuvieron que enfrentar la muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad, es decir, padres, hermanos, hijos o pareja. Los dos candidatos presidenciales siguen recorriendo el país. Luisa González está en El Oro y Daniel Noboa en Guayas. Aquí el resumen de la campaña electoral. Esta semana Daniel Noboa ha llevado su campaña hasta las universidades. Ayer estuvo en la Ecotec, hoy en la UTEC para exponer su plan de gobierno y hacer conversatorios con los estudiantes. Ponernos al día en la parte económica. También se ha reunido con los rectores y con el cuerpo docente de cada institución. En territorio, Noboa ha pasado esta semana recorriendo provincias de la costa. En redes ha ido más allá, hasta tratar de alcanzar a los pueblos indígenas en su propio idioma. Ecuador. Publicó nuevamente el video con la canción de campaña de su padre, que también él usa, pero esta vez en quichua. Las redes de Noboa son habitualmente compartidas con su esposa, quien también hace recorridos y habla con los seguidores. Y claro que estoy orgullosa de la persona con la que estoy casada. Luisa González también comparte sus redes, pero no con su familia, sino con su líder. Sobre todo en X, antes Twitter, suele replicar las publicaciones de Rafael Correa. En las otras redes muestra sus recorridos, su interacción con la gente o las entrevistas que otorga. No, es que no puede traer esos fondos de la reserva. ¿Cómo que no? ¿De quién son esos dineros? ¿De los ecuatorianos? González está en El Oro, ayer en Machala, hoy en Santa Rosa y Piñas. Ahí tiene previsto recorrer una empacadora de camarón, además de un emprendimiento de una procesadora de café. La candidata también se ha reunido con representantes de los bananeros y de los agricultores en general. La Corte Provincial de Pichincha aceptó parcialmente la apelación del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien desde abril, mediante acción de protección, busca que el Ejecutivo transfiera 265 millones de dólares a la función judicial, que sería el monto de déficit en el organismo. La Sala Penal de la Corte dispuso que la Presidencia, mediante el Ministerio de Finanzas, transfiera el monto del déficit en un plazo de 15 días. No especificó la cantidad. La Defensoría del Pueblo estará a cargo del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Brasil reporta que el número de muertos por el ciclón en el sur del país aumentó a 40. El gobierno del estado Río Grande do Sul es el más afectado, por lo que se declaró estado de calamidad en esa región. En Rocasales, municipio brasileño del estado de Río Grande do Sul, los residentes comenzaron a limpiar los escombros que el ciclón dejó a su paso. 6.300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, pero muchos han comenzado a regresar para evaluar los daños. Pedro Luis Lazaroto, de 66 años, es uno de ellos. Voy a tener que demoler la casa y ver si puedo reparar el sótano para que al menos podamos quedarnos ahí por un tiempo. Mi esposa no quiere regresar, pero ¿a dónde nos vamos a ir? Yo no tengo dinero. Río Grande do Sul es el más afectado, por lo que el gobierno declaró estado de calamidad en esa región. La tormenta azotó más de 80 ciudades del sur del país desde el lunes por la noche. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en carros y viviendas. Otros murieron electrocutados por cables eléctricos. Al menos 9 personas siguen desaparecidas.
Hong Kong sufrió en las últimas horas las mayores lluvias de las que se tienen registros desde hace 140 años. Las precipitaciones comenzaron la noche del jueves, provocando graves inundaciones, y las autoridades decretaron máxima alerta para los residentes que viven cerca a los ríos. Videos compartidos muestran autos atrapados por el agua y equipos de rescate utilizando balsas para navegar por las calles. Escuelas y oficinas, así como servicios de transporte, suspendieron actividades por el caos. Y hoy se cumple un año de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca estuvo al frente de la realeza británica durante 70 años y tras su fallecimiento su hijo mayor heredó el trono, convirtiéndose en el rey Carlos III. Esta mañana hubo ceremonias en Londres, Cardiff y Edimburgo con disparos de salvas de cañón, así como con un servicio religioso al que asistió parte de la familia real. Con disparos y bombas molotov, delincuentes disparan contra una vivienda e incendian un vehículo en Machala. ¿A qué responde el ataque? En minutos los detalles. En Machala, hombres atacaron a tiros y con bombas molotov una vivienda y un carro que pertenecerían al familiar de un miembro de una peligrosa banda delictiva. Los sospechosos también dispararon en 38 ocasiones contra el edificio de la Policía Judicial de El Oro, que está a pocos metros. Fue aproximadamente a las 3:30 de la madrugada de este viernes cuando 18 hombres armados con fusiles y a bordo de 9 motos dispararon contra una vivienda del barrio Simón Bolívar en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala. Luego lanzaron 2 bombas molotov, una contra la casa y la otra contra una camioneta estacionada afuera y que, según la policía, pertenece al familiar de un recluso. El vehículo quedó incinerado y la parte frontal del inmueble se incendió. Tras este hecho, metros más adelante, los criminales también dispararon contra las instalaciones de la Policía Judicial de El Oro. 38 orificios de bala quedaron en las ventanas y paredes del sitio. Un grupo de uniformados realizó una persecución hasta el sector de El Coco, en el noroeste de Machala, pero allí solo encontraron las 9 motos, todas reportadas como robadas. Las obras infantiles se presentarán en el Teatro La Bota en Guayaquil durante todo el fin de semana, mientras que en Quito el artista ecuatoriano Nixon Córdoba abre su tercera muestra personal en la Alianza Francesa. Estefanía Arias resume estas actividades culturales. Las vitaminas que me hacen fuerte como la nenita. Sí. 3 obras infantiles se presentarán en el Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. Luces, cámaras y acción, las verdaderas aventuras de Tarzán y la Caperuza Colorada serán los shows que podrán disfrutar los niños. Los actores se realizarán juegos y expresión corporal con un montaje colorido. Habrá 2 funciones, los domingos 10 y 17 de septiembre. El artista ecuatoriano Nixon Córdoba presenta su tercera muestra artística personal en la Galería de la Alianza Francesa de Quito. Esculturas, instalaciones, dibujos y pinturas son parte de esta exposición que explora la feminidad, las experiencias humanas y su conexión con el arte. La muestra estará abierta al público de lunes a sábado hasta el 27 de septiembre. La entrada es libre. Es mi destino vivir así. Es el monólogo No quiero morir virgen de la actriz Juana Guarderas, que este fin de semana estará en el Teatro Patio Comedias en Quito. En esta obra de interacción con el público, doña Abrilia Romero resalta el rol de la mujer, el respeto y el valor que se merece como ser humano en el mundo. No quiero cubridora eterna, jugadora de vida. La Contraloría pidió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral disponga fecha para el inicio del examen especial sobre el contrato del voto telemático. Y esto lo hizo ante un pedido de la propia funcionaria, pero recuerda que hay otras auditorías que no han tenido autorización del CNE desde 2022.
La contralora subrogante Karina Salvador respondió al pedido de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, de iniciar un examen especial al contrato con la empresa Antroproyectos, encargada del soporte y gestión del voto telemático por algo más de $800.000. Sistema que fracasó al punto de que el CNE decidió repetir los comicios en el exterior. La Contraloría pide a Tamaín fije una fecha para iniciar esa auditoría. No hay aún un pronunciamiento del CNE sobre ese pedido. Pero el organismo de control además le solicita que igualmente defina fecha para iniciar otras auditorías pendientes desde 2022, que no han tenido autorización de la presidenta del organismo, quien se acogió a una de las disposiciones del Código de la Democracia que señala que ninguna autoridad extraña puede intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos durante periodo electoral. La institución menciona 4 acciones de control entre marzo de 2022 y junio de 2023 y recuerda otros 4 exámenes especiales pendientes del periodo 2019 a 2023 y que tienen que ver con el sistema informático de las elecciones seccionales y generales y la elección del Consejo de Participación Ciudadana, sus procesos de contratación, los contratos de impresión de papeletas y el cumplimiento de recomendaciones de Contraloría que tenían que ver, por ejemplo, con el sistema informático. 4 ecosistemas distintos conviven en la Reserva Ecológica Manglares Churute, que en 1979 se convirtió en la primera área protegida de manglar de la costa ecuatoriana. Este tesoro biodiverso cuenta con una amplia red de senderos y ofrece a sus visitantes recorridos acuáticos en canoa. Ecuaterra constató su riqueza natural. Parecen imágenes aéreas de la Amazonía, pero no. Se trata de la Reserva Ecológica Manglares Churute, localizada al sureste de la provincia del Guayas. Abarca más de 49.000 hectáreas, una extensión similar a la de ciudades como Guayaquil o Quito. La Reserva Manglares Churute pues tiene en sí 4 ecosistemas. Los 2 principales son el bosque seco, el bosque de manglar. Los otros 2 ecosistemas tenemos una laguna o un humedal marino costero llamado Laguna del Tanclón, y también tenemos en la zona alta de la cordillera de Churute pues el bosque húmedo tropical. Allí se ofrecen recorridos con guías autorizados por el Ministerio del Ambiente. La actividad preferida de los turistas es navegar en canoa por el estuario del manglar para observar las colonias de aves acuáticas. Por ejemplo, tenemos la garza pico de espátula, la garza rosada, que por sus colores llama mucho la atención. También tenemos garzas de gran tamaño como la garza real o la garza cocoy, que es una garza relativamente grande. El ibis o las cangrejeras, comúnmente llamados por los pescadores artesanales, que se alimentan principalmente de cangrejo, son de las aves que más se pueden encontrar durante los recorridos navegables en la zona del manglar. Sus parajes húmedos contrastan con el ecosistema seco de los cerros de la cordillera de Churute. Este ecosistema es totalmente distinto a donde estábamos. Sí, como verás, esta parte es la parte montañosa del área protegida. ¿Cuántas especies de fauna se encuentran en esta área de bosque seco tropical dentro de la reserva? En la parte que es mamífero tenemos 73 registros de especies de mamíferos, entre las cuales tenemos también murciélagos, y en especies de primates tenemos el mono capuchino o mono mico y el mono aullador de la costa, que son especies que están en peligro. El animal emblema de este bosque es el mono aullador, primate que debe su nombre al sonido que emiten, al tener desarrollados los cartílagos de su garganta. Son una especie un tanto esquiva, pero el equipo Ecuaterra se dio a la tarea de encontrarlo y tras una hora de caminata, captó imágenes de un ejemplar descansando en la copa de los árboles. Como toda área protegida, la tala de los bosques, la cacería, la expansión de la frontera agrícola y las actividades productivas no regularizadas están entre sus principales amenazas, convirtiendo en tarea de todos cuidar este espacio. It's really amazing and fantastic.
cuyas características ecosistémicas lo vuelven único en su tipo.